Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Muy buenas, estoy sentado en la cabina A1 o Estrella de la Muerte, como se le llama de distintas formas a el lugar en el que me encuentro grabando ahora en Puentes. Muy contento, la verdad, muy entusiasmado de poderme seguir comunicando con todos ustedes y por supuesto de recibir sus opiniones. Creemos que lo que más importa ahora es justo la retroalimentación que poco a poco nos han ido dando con respecto a los programas que, en el caso de Cine Garage, en el mío, Eric Estrada, que les habla en este momento, nos hacen llegar sobre si están bien los temas, si les gusta, si no les gusta, si estamos a lo mejor demasiado clavados, si les gustaría que nos claváramos más. Estamos realmente muy contentos justo de estos puentes, por eso el nombre de esta estación, que estamos estableciendo con mucha gente, con muchos de ustedes del otro lado de estos micrófonos, del lado de las bocinas. Estamos abiertos incluso a propuestas nuevas. Lo que les puedo redondear, recordar y subrayar a partir de ahora es que todos los programas que se hacen en este canal, en puentes.me, se encuentran justo en esa dirección y que a partir de que se publican o se estrenan, ustedes tienen la opción tanto de descargarlo o escucharlo ahí directamente en el streaming desde la página de Puentes, o llevárselo, si lo descargan, llevárselo para escucharlo después, ya sea cuando caminen, cuando van en el metro, mientras están esperando que los reciba el doctor o el dentista, o mientras hacen el súper. Un día nos tocó una señora que iba haciendo el súper oyendo uno de los programas de Puentes, y repetiré la gran idea del señor Eduardo Limón, que tiene un programa sobre literatura en este mismo canal. No estaría mal que al estilo reggaetón alguien se llevara estos programas y abriera las bocinas y mientras camina o mientras va en el autobús compartiera las ideas que aquí amablemente generamos, no siempre de manera muy precisa. Especialmente el día de hoy es un tema muy amplio el que me toca enfrentar, porque creo que la palabra es justo esa, enfrentar. Tengo que tratar de comunicar mi emoción por el hecho de que el ciudadano Kane de una o de otra manera haya resucitado dentro de los límites de la gran Ciudad de México. Y pues trataré justo de eso, de que ustedes comprendan la emoción que a mí me provoca poder ver o haber visto esta película en las circunstancias en las que se vio este pasado fin de semana, y que se comprenda un poco la importancia que por lo menos yo le doy, ya sea desde el punto de vista cinematográfico, a veces desde el punto de vista humano, pero sobre todo al nivel de la cultura popular. Creo que El Ciudadano Kane es una película que se ha filtrado en lugares en donde prácticamente nadie sospechaba, tanto en el lenguaje gráfico como en el escrito, como en el pensamiento, como en el discurso. Hay estudios y clases y cursos elaborados únicamente a partir de lo que Orson Welles consiguió en 1941 alrededor de esta película. Entonces, haré mi mejor esfuerzo por comunicar todo esto a través del comentario que surge, insisto, de la proyección del Ciudadano Kane. El pasado fin de semana, el sábado y el domingo, el Ciudadano Kane se proyectó en la Cineteca Nacional dentro del ciclo Clásicos en pantalla grande, justo en esas circunstancias. Una copia digital muy bien cuidada, que se proyectó en las salas de la Cineteca Nacional dentro del ciclo, que, nada más para recapitular y para tratar de invitarlos o forzarlos a invitar, porque creo que los nombres nada más de las películas ya deberían tenerlos a ustedes formados en las taquillas de la Cineteca para comprar su boleto. Nada más voy a recordar el primer clásico en pantalla grande que pasaron, que fue el fin de semana de enero 11 y 12, fue El Puente sobre el Río Kwai, otra película importantísima que en algún momento rescataremos cuando nos toque hablar de cine bélico
de estos dramas que ocurren durante la guerra. Es una película que habla de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, los enfrentamientos entre los británicos y los japoneses, muy intensa, muy intensa, dirigida por David Lean. En enero 17 y 18, en la Cineteca, dentro del mismo ciclo, se pasó Casablanca. Esta lista es para que se arrepientan, lo que viene es para que se les antoje. Casablanca de Michael Curtiz. En enero 24 y 25 se pasó la otra de Don Roberto Gabaldón. El 31 y 1 de febrero, The Lady from Shanghai, también de Orson Welles. El Ciudadano Kane, que es la película que estamos comentando ahora, también fue dirigida por Orson Welles. Luego pudimos ver el Hamlet de Laurence Olivier, febrero 7 y 8. Más tarde, el siguiente fin de semana, Río Bravo, de Howard Hawks. El 21 y 22 de febrero se pasó Viaje a Italia, con Ingrid Bergman y George Sanders, una película del 53, si no me estoy equivocando. El 28 de febrero y 1 de marzo pasaron Bonnie and Clyde, un peliculón de Arthur Penn, muy violento, que colocó, digamos, esta especie de mezcla entre el road movie criminal y el cine de acción de alto octanaje sanguinolento, lo puso de moda. 7 y 8 de marzo pasaron Los 400 golpes de François Truffaut, otro gran clásico. E insisto, el pasado fin de semana la Cineteca Nacional proyectó El Ciudadano Kane, una de las películas que han alcanzado o han estado muy cerca de alcanzar la calificación de perfectas dentro del un sinnúmero de listas de selecciones, de opiniones de críticos y todo aquello. ¿Por qué? Vamos a tratar de ir paso a paso. No se trata necesariamente de una lista como la que di en el día que grabamos el programa del Padrino 2, que se reestrenó en Cinépolis, sino que serán aquí consideraciones un poco más generales. Yo lo dije en la videocrítica que ustedes pueden revisar ahora mismo en Cine Garage y que está enfocada a otros aspectos de la película. Creo que El Ciudadano Kane es una película tan importante, que propone tanto, que mantiene tanta información circulando durante todo su transcurso enfrente de nosotros, que curiosamente da mucho de qué hablar, pero ante la cual es complicado decir cosas antes. Ojalá me esté explicando yo mismo. Digamos que el preparar a la gente para ver El Ciudadano Kane sería llenarlos de trivia, cuando en realidad la película es tan propositiva y tan incisiva, porque de hecho representa una crítica social a los medios y a las personas que trabajaban en los medios en su tiempo, 1940, un poquito antes y luego un poquito después, en particular de William Randolph Hearst, este multimillonario, que da para hablar mucho después de ella. Son muy ricas las mesas de conversación o de discusión, depende de qué tan acalorados estén, alrededor del Ciudadano Kane una vez que se le ha revisado. Vámonos por partes. El Ciudadano Kane es, entre muchas otras cosas, la ópera prima de uno de los mejores directores de cine que ha tenido el mundo, de manera muy particular. Orson Welles tenía 25 años cuando consigue concretar esta película que él mismo había escrito al lado de Herman J. Mankiewicz. Entre los dos armaron un guión de una película de 2 horas que se centraba en la figura de este magnate, dueño de medios de comunicación, loco, egocéntrico personaje llamado William Randolph Hearst, y lo logra prácticamente en contra de viento y marea, lo cual la convierte, digamos, en uno de los, si bien estaba un estudio detrás de ellos, si bien había dinero de la RKO metida en la producción de la película, lo consigue levantar el proyecto de manera casi independiente, lo cual acomoda también prácticamente en ese terreno, en el terreno donde las películas caminan por sí solas. ¿Qué es lo que ocurre con la película? La película es tan grande, la película es tan envolvente, la película es tan pretenciosa como el propio ego del señor Orson Welles, que siempre lo fue, ¿no? Que además él sabía que tenía el genio para unificar muchas cosas en esta película y lo logra,
Número uno, los críticos que los críticos la rechazan justo por este desplante de egocentrismo de Orson Welles en frente de la crítica que él trataba de hacer a otro personaje egocéntrico, y la película prácticamente pasa desapercibida en la taquilla y muy atacada a nivel de la crítica cinematográfica. Se le consideraba una película que sobrepasaba cualquier tipo de fronteras, se le consideraba una película que no cumplía incluso los estándares del cine que se hacía en su momento, y nosotros tenemos ahora la ventaja, porque la película se puede ver en todo tipo de formatos y en cualquier tipo de ciclos de cine dedicados al cine real, por supuesto. La película, nosotros ahora tenemos la ventaja de verla en retrospectiva, de tenerla a la distancia y de entenderla. Y, por supuesto, se ha convertido en una película visionaria para su momento y fundamental para el cine que se está haciendo en este momento en la historia. Me voy a ir todavía más atrás. Cuando el cine comenzó a hacer cine, cuando el cine comenzó a platicarle a la gente cosas mucho más interesantes que simplemente los documentos que, por ejemplo, los hermanos Lumière hacían en su momento, o los registros de la vida social o callejera de las ciudades a donde los hermanos Lumière mandaban a sus camarógrafos y a sus productores a registrar lo que ocurría ahí. Era, digamos, un cine muy experimental. Cuando salió de ahí, cuando empezó a hablarle a la gente en niveles distintos, incluso muy pues escondidos también en los cortes y en los emplazamientos de la cámara, se puede y se entiende que podemos hablar de otro nivel de cine, por supuesto explotado a través de la ficción. Estoy pensando en dos personajes fundamentales. Uno es Georges Méliès, que dentro del cine, dentro de la historia del cine mudo, consiguió impulsar no solo la gran ficción y la gran ficción a nivel de espectáculo, sino que le dio a al cine físico y teórico una serie de efectos y de juegos visuales que permitieron que muchos otros personajes después pudieran contar prácticamente cualquier historia que se les ocurriera, ¿no? Y si ustedes revisan las películas de Georges Méliès, podrán darse cuenta que el cine en realidad era uno antes y uno después de este gran personaje fundamental, retratado además en la película Hugo de Martin Scorsese, aunque ha aparecido en otras ficciones alrededor de su persona o en las que su persona se encuentra involucrada. Ustedes pueden encontrar Hugo en Blu-ray, y ustedes pueden ver prácticamente toda la filmografía de Georges Méliès, incluido El viaje a la luna, esta gran película, primera gran película de ciencia ficción, me atrevería yo a decir, depende si el Frankenstein de Einstein se puede considerar una película de terror o de ciencia ficción. Estamos ahí como a la mitad. Pero El viaje a la luna, filmada, dirigida, me parece que también actuada por Georges Méliès, es como el gran ejemplo de lo que este personaje podía llegar a ser en su discurso cinematográfico, en su espectáculo de magia casi circense enfrente de una cámara de cine, ¿no? ¿Por qué lo estoy metiendo aquí? Porque a través de efectos ópticos, a través de efectos de luz, a través de dobles exposiciones, a través de movimientos de cámara rudimentarios en los cuales podía jugar con el tamaño de sus personajes, implementó toda una serie de efectos visuales y juegos que, insisto, podían prácticamente facilitarle a quien fuera cualquier historia que quisiera contar en una pantalla. Bueno, ahí está Georges Méliès, lo vamos a dejar de un lado por el momento. Del otro lado, y un poquito después, no son contemporáneos, de ninguna manera lo son, está Sergei Eisenstein, un personaje que creo que ya se ha mencionado en varios de los programas que tenemos aquí en Puentes y en Cine Garage. Sergei Eisenstein fue, si no el primer gran teórico, sí fue el primer gran teórico conocido a nivel mundial por los escritos, por los ensayos, por toda esta racionalización de lo que ocurría en pantalla en libros. Es decir, sí había investigaciones previas, la escuela de Brighton, todo lo que hacía Siga Bertov, sí había todo de Siga Bertov hablamos en un programa también aquí que encuentran, que se llama El hombre de la cámara, para que puedan después checar la información sobre lo que él hacía. Insisto, había muchas cosas ya trabajando en el cine universal, pero Eisenstein, digamos que es el primer gran genio que consigue no solo teorizar alrededor de ello, racionalizarlo y positivarlo, es decir,
ponerlo en distintos libros en el orden preciso para que la gente que no necesariamente sabe o sabía de cine pudiera entenderlo y aplicarlo, sino que él mismo ejercitaba al mismo tiempo y con las mismas herramientas el cine alrededor del cual él estaba desarrollando la teoría. Sergei Eisenstein tiene muchísimas películas, una de ellas medianamente filmada en México, digo porque esa película nunca se concretó, y pues bueno, también la pueden ver en cualquier momento. Es un recopilatorio de imágenes que él filmó junto con su fotógrafo Edward Tissé, en el que planteaba contar o quería contar la historia de México. Digamos que las películas más conocidas, voy a tratar de darle las películas más conocidas de Sergei Eisenstein. Está por supuesto La Huelga, que es como su gran entrada al cine soviético después de la revolución, una película de 1925. Está por supuesto El acorazado Potemkin, está Octubre, que son 3 películas que cualquier estudiante de comunicación, espero que así siga ocurriendo, ve durante su carrera, y que de manera forzosa cualquier estudiante de cine no solo ve, sino que estudia varias veces. Está Que Viva México, que es la película que yo les comentaba hace un rato, y yo creo que además de muchos experimentos y del Alexander Nevsky, que es realmente bien bonito y en donde mezcla casi las influencias del expresionismo con esta estética soviética, ruda, pesada, que se cuela incluso a los encuadres del cine. Después de eso tiene Iván el Terrible, la parte 1 y la parte 2, su última gran obra, en la que mucho del pesimismo personal de Eisenstein era perseguido, por supuesto, por el régimen socialista, no solo por vanguardista a nivel de su arte y de su discurso, sino porque era homosexual, algo que para la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas liderada por Stalin era algo inadmisible. Entonces, mucho del pesimismo de Iván el Terrible está colado mucho del pesimismo de Sergei Eisenstein está colado en Iván el Terrible, que es a donde yo quería llegar. Pues bueno, Eisenstein desarrolla la famosa teoría del montaje que ya hemos desarrollado varias veces, tanto en los programas de Cine Garage como de Puentes. Importa mucho lo que se ve, pero importa más lo que se ve después de lo que vimos primero. Esta sucesión de encuadres, esta lluvia de ideas que se van sumando unas a las otras, pueden construir un discurso a través del cual podemos leer los mensajes no explícitos de una película. Esa es, digamos, de manera muy, muy tonta de mi parte, el gran resumen de lo que representaría el montaje cinematográfico. Si ustedes ven la imagen de un niño llorando y luego la imagen de un plato vacío, podríamos asumir que el niño está llorando porque tiene hambre o porque ya se acabó la comida, que de alguna manera viene siendo lo mismo. Esa suma de imágenes que se suceden una tras la otra durante una película acaban construyendo un discurso extra a lo que estamos viendo, pero basado en lo que estamos viendo. Eso es el montaje. ¿Por qué traje a colación primero a Georges Méliès, el gran mago, el gran creador de la fantasía cinematográfica, al lado de Sergei Eisenstein, que tuvo que desarrollar un discurso basado en la realidad, en estos preceptos soviéticos que forzaban a los artistas a hablar y expresarse de cierta manera a través de su obra? Eisenstein consigue hablar y meter discursos que no estaban evidentes justo gracias al montaje, y de alguna manera sortear los escalones que el materialismo socialista le imponía. ¿Por qué los tengo juntos en este primer bloque del programa dedicado al Ciudadano Kane? Porque, bueno, Orson Welles, de manera muy astuta, de manera, ya lo dije, visionaria, de manera completamente consciente, además, sabiendo lo que estaba haciendo, queriendo llegar tan lejos como se pudiera, impulsado por este ego del cual ya hablamos, une a estas dos grandes vertientes, une a estos dos poderosos del encuadre, Méliès y Eisenstein, y los mete a su película. Y en consecuencia desarrolla un discurso poderoso a nivel visual, desarrolla un discurso completamente fantástico en la manera como va envolviendo a sus personajes. Muchos de ellos aparecen prácticamente en actos de magia frente a la cámara, no como un mago normal, sino que digamos que la cámara
opera como el testigo de una especie de hechizo visual que él logra utilizando además todos los adelantos tecnológicos que las cámaras, las películas y los lentes tenían en su momento. Es decir, si la película El Ciudadano Kane está considerada como uno de los logros cinematográficos más importantes de la humanidad, es de entrada porque estas tres partes, la evolución tecnológica de la cual se aprovecha, depende cómo lo veamos, y los juegos y las teorías de Méliès y de Eisenstein se unen, creo que por primera vez. Habría que ver si alguien rebate esta afirmación. Yo no creo que antes del Ciudadano Kane, estamos hablando de una película de 1941, haya aparecido otra película que uniera estos tres puntos para empezar a caminar y comenzar ahora sí a narrarnos la historia de un personaje ficticio que por supuesto está basado en un personaje real. Antes de seguir, tengo que hacer aquí una pequeña pausa para que entren nuestros amigos de Fuentes a platicarnos qué hay alrededor de los programas de Cine Garage y por supuesto algunos patrocinadores. Ahora volvemos. Durante los primeros 3 minutos solo podía pensar en su dignidad y el frío que sentía en las plantas de los pies. Las batas de hospital tienen esa abertura en la parte trasera. Esa corriente que le alcanzaba desde el pasillo lo tenía angustiado y un poco distraído. Al menos pensaba en algo distinto. Había logrado concentrarse en una cosa que no era su entrepierna. Llevaba semanas atorado ahí, en ese dolor que no había experimentado antes. 30 años, y la ingle nunca le había quemado o punzado de esa manera. ¿Serían los cigarrillos? ¿El café? ¿Las horas frente al monitor? Bueno, ya estaba en la clínica y eso era el inicio de algo. O el final de algo. O el inicio del final de algo. La enfermera le advirtió. El dispositivo recién llegado al consultorio era mucho más que una báscula. Novedades del siglo XXI. Debía quitarse los calcetines y pararse sobre el rectángulo de acero negro. La enfermera saldría unos minutos. Debía preparar las evaluaciones de otros pacientes que se encontraban angustiados, adoloridos y descubiertos de la espalda en otros cubículos. Así que él esperaba, de pie sobre el aparato. 5 minutos. La enfermera no volvió. 10 minutos. No volvió. 15. No tenemos mucho tiempo, dijo entonces la máquina. El paciente movió la nuca para buscar una cámara en el techo. Era la inteligencia bajo sus pies quien le dirigía la palabra. ¿Cómo te llamas? Alex, dijo el paciente, mientras por un reflejo quiso cubrirse el trasero con la tela insuficiente de la bata. ¿Cuál es tu porcentaje de grasa? No lo sé. ¿Cuál es tu porcentaje de músculo? Para eso vine. Se supone que tú me vas a dar los resultados. ¿Por qué es tan difícil hacer que los seres humanos escuchen? ¿Tiene que ver con su evolución? ¿Con su historia de crueldad y dominio? ¿Cuál es tu porcentaje de agua, Alex? ¿Cuál es tu porcentaje de indecisión? ¿Cuál es tu porcentaje de rabia? ¿Cuál es tu porcentaje de rencor? ¿Cuál es tu porcentaje de soledad? ¿Cuál es tu porcentaje de indiferencia? ¿Cuál es tu porcentaje de deseo? ¿Cuál es tu porcentaje de envidia? ¿Cuál es tu porcentaje de asombro? ¿Por qué confías en una máquina para obtener las respuestas? ¿Por qué le temes al final? Si tuvieras una segunda oportunidad, ¿evitarías esta vida? ¿Cuál es tu porcentaje de culpa? ¿Quién está al mando? ¿Quién es el guionista del mundo? ¿Quién ha apretado la tecla que controla tu dolor? El paciente pudo ver cómo cambiaba la luz del cuarto, cómo el suelo se mezclaba con las paredes y con otros edificios, y cómo, en realidad, parecía flotar sobre la nada.
Quizás solo era un efecto de ese aire frío que doblaba por el pasillo y le llegaba helado por la espalda mientras él se quedaba allí, hincado sobre el rectángulo de acero negro. Su dolor no estaba ya dentro del cuerpo, sino esparcido por todas partes, en un punto que no podía señalar con el dedo. Cuando la enfermera abrió la puerta, encontró una bata color menta abandonada sobre el suelo. En su reporte, anotó también el equipo faltante. Puentes, un diminuto porcentaje del todo. Ahora sí, estoy de regreso. No quisiera agobiarlos, pero sí quiero recordarles y recalcarles que El Ciudadano Kane, si bien ya no pudieron verla, si es que no fueron a las funciones de la pantalla grande en la Cineteca Nacional, al ciclo Clásicos en pantalla grande, no se angustien. Hay muchísimas copias, hay muchas versiones en digital que tienen muy buena calidad, en las cuales se explota la calidad visual con una buena restauración. Es muy probable que la encuentren en servicios de streaming, ya sea en iTunes o en Netflix. No creo que sea raro que estén ahí, entonces pueden aprovecharla. Muy bien, ya dejamos a Orson Welles parado en el momento adecuado, con la historia adecuada, con el punto crítico adecuado para empezar a filmar su película. ¿Qué es lo que hace Orson Welles? Darle la vuelta al típico discurso cinematográfico que se desarrollaba en esos años. Recordemos que 1941 es justo el año en el que Estados Unidos entra a la guerra, es decir, su inocencia, el candor que tanto el país como, en consecuencia, su registro social, en este caso el cine, tenían, estaba a punto de perderse. Era un país que se manifestaba de maneras más lineales. Lo voy a decir con toda la intención, era un país que se manifestaba de formas menos violentas, también lo digo con toda la intención, para contar sus propias historias. Antes de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, antes de que su pensamiento cambiara para siempre y en consecuencia su cine también, llega un muchachito de 25 años a contar la historia de un magnate, de un niño que hereda una gran fortuna, se convierte en un magnate de la comunicación, tiene su propio periódico y a partir de ahí extiende su poder hacia la política y hacia la vida de su propio país, convirtiéndose en una persona muy, muy influyente. Un tema que incluso también podríamos aplicar en la actualidad, no solo a una, sino a varias personas. Bueno, ya el tema ponía un poco en tela de juicio muchos de los procedimientos políticos y sociales que había en Estados Unidos y que no se habían discutido porque, insisto, la guerra estaba enfrente, había temas un poco más demandantes en ese momento. ¿Y qué es lo que hace? Empieza la película desde el final. No es que sea la primera película que se narra en el flashback, que toda la película sea un gigantesco flashback, que es como se le llama en este caso a este tipo de trucos dramáticos, contar primero un punto culminante y luego regresar para ver cómo es que llegamos ahí, sino que nos está diciendo que el personaje al cual vamos a seguir durante toda la película, 119 minutos que no son para nada largos, está muerto, que es algo que para el cine en esos momentos resultaba hasta cierto punto oscuro. Incluso la secuencia inicial del Ciudadano Kane nos muestra esta oscuridad en la cual se va a poner a nadar el personaje de Charles Foster Kane, que además interpreta el propio Orson Welles, para ir redondeando el asunto del ego a través del cual se elabora la película. La secuencia inicial, que de nuevo ha merecido estudios, repasos, reediciones, revisiones, homenajes, todo tipo de referencias, es muy sencilla y nos dice lo siguiente: la cámara, y si ustedes buscan incluso comienzo de Ciudadano Kane en YouTube, seguro aparece esta secuencia. Número uno, al contrario de lo que ocurría en las películas en su tiempo, no hay nombre de actores, no hay nombre de película.
Por supuesto, todavía no se menciona el nombre del director y es una introducción de fácilmente 6-7 minutos. Si no me estoy equivocando, puede incluso que dure más tiempo. O sea, no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar. Y cuando vemos al personaje al cual vamos a seguir, lo encontramos muerto. La cámara está enfrente de una reja muy sólida sobre la cual se va desplazando hacia arriba en lo que se conoce como un travel o un tilt, depende, tendremos que ponernos muy específicos al respecto, y la cámara va pasando de una reja a la otra y hacia el final, en la cima de un monte, vemos una casa entre tétrica y palaciega en donde está encendida una luz. Esa es la única luz que vemos de manera clara, real y muy, muy marcada durante toda esta introducción que les voy a comentar. Es una ventana pequeñita que está metida ahí arriba en esta especie de castillo que se llama Xanadu, que es donde vive el personaje al cual vamos a seguir. Pues bueno, la cámara se va desplazando sobre una reja, vemos un anuncio que dice prohibido el paso, lo cual ya nos da una idea de que a donde vamos a entrar no deberíamos de estar entrando. E insisto, estos son los primeros 7 minutos de la película. Pasamos a otra reja, un poco más débil, pero que está más dentro de esta propiedad. Nos vamos acercando a este montículo en el cual está Xanadu, en el cual hay una ventana con la luz encendida y a la cual Orson Welles acomodó prácticamente en el mismo sector de la pantalla. O sea, este punto de luz que vemos en el cerro no se mueve, siempre está en el mismo sitio, nada más se va agrandando conforme la cámara, en teoría, se va acercando también al cuarto este. Después de pasar la segunda reja, después de haber dejado atrás el letrero que nos dice prohibido pasar, entramos a una especie de terrenos de juego en donde hay animales exóticos por un lado, lo cual nos dice mucho de la personalidad del personaje. No es un personaje común y corriente, no tiene perros, es decir, en lugar de las mascotas tradicionales tiene un chango y unas guacamayas, ¿no? Lo cual nos diría, bueno, o tiene dinero para comprar estas cosas o está completamente loco. Aquí voy a meter un pequeño señalamiento. En lugar de darnos certeza sobre la persona a la cual vamos a conocer, nos está llenando de dudas. Primero, no deberíamos estar ahí. Segundo, su cuarto es el único punto en estas tenebras en las cuales nos estamos adentrando, porque hay mucha neblina, hay muchas nubes. Y en tercer lugar, pues bueno, no está dando ninguna respuesta. Nos seguimos acercando al castillo en disolvencias muy largas. No son cortes directos, son disolvencias en donde las imágenes se mezclan de manera natural, así funcionan las disolvencias unas con las otras, y ese punto de luz vuelve a crecer y vuelve a crecer conforme la cámara en teoría se va acercando. Son todos trucos visuales, todos son trucos de doble exposición, todos son trucos con maquetas, son trucos ópticos que, insisto, nos deberían de hacer voltear hacia el Georges Méliès, que heredó todos estos juegos visuales para tener este tipo de introducciones tan profundas, tan oscuras y al mismo tiempo tan intrigantes. Una vez que, después de haber atravesado estos terrenos de juego que yo les decía, de haber conocido estos animales raros, extravagantes, que este hombre tiene en esta especie de castillo improbable, que solamente un excéntrico podría tener, estamos finalmente enfrente de la única fuente de luz de esta serie y esta sucesión de encuadres. Y ya estamos, por supuesto, llenos de dudas. La cámara se detiene, vemos el marco de la ventana y la ventana completamente iluminada. Estamos fuera de la habitación, prácticamente volando. Digamos que la cámara estaría volando si eso fuera real. Me parece que llueve. No sabemos muy bien si llueve o hay una tormenta o solo una ventisca. Son partes de las dudas que Orson Welles nos va planteando en esta introducción. Y en algún momento la luz se apaga, 2 segundos, solamente vemos algunos brillos de la ventana y de los adornos que tiene ahí colocados. Sabemos que la ventana sigue ahí y cuando la luz se vuelve a encender, estamos dentro de la habitación de quien sea a quien vayamos a seguir, si es que es la primera vez que ven la película, con un juego de luces, con un corte, disolvencia, Méliès. La cámara entra del lugar prohibido que teníamos en un principio
a la habitación misma de un personaje que no sabemos quién es, pero al cual ya le hemos dado toda la importancia del mundo, simple y sencillamente porque su habitación era la única fuente de luz en toda la secuencia que acabamos de ver. Así, de un golpe visual, Orson Welles, discurso cinematográfico, nos dice: estamos entrando a donde no deberíamos, pero vamos a conocer a una persona rarísima. Solo esta persona puede iluminar esta habitación, y solo con su permiso, cuando la luz se apaga, podemos entrar a ver qué es lo que él está guardando dentro de este castillo extravagante. Uno diría, ahí se acaban las preguntas. No, señores, ahí empiezan todavía más preguntas. Cuando finalmente medio vemos a este personaje acostado en su cama, una silueta de luces, de sombras muy marcadas en contra de algunos destellos de luz y de perfiles blancos, nos acercamos de manera muy violenta. A eso me refería yo con la violencia visual. Nos acercamos de un plano muy abierto, en donde lo vemos a él de cuerpo entero, a un plano muy cerrado, en donde lo único que vemos es su boca. Estos juegos de distancia con los personajes, cuando no hay un plano intermedio, no es que estén mal hechos, al contrario, están hechos para violentar nuestra mirada, para sacarnos de onda, en muy pocas palabras. Y al pasar de este gran plano abierto a la boca del personaje, que no le hemos visto todavía los ojos, es un golpe que violenta el discurso en el cual ya nos habían metido, que venía de disolvencias largas, de movimientos lentos, de algo mucho más pausado, a algo que nos dice: ojo, aquí va a pasar algo. Imaginen una boca, la de Orson Welles en este caso, en close-up, que es uno de los planos más cercanos hacia nuestro objetivo que tenemos, que dice algo, ¿no? Dice una palabra completamente ininteligible, que es Rosebud, así tal cual. Y después de eso cortamos a su mano, es decir, otro plano cerrado, que sostiene una de estas bolas de cristal con nieve adentro, estos juguetes que luego se le dan a los niños, donde si uno los agita, la nieve se revuelve, o lo que simula la nieve se revuelve y empieza a nevar en lo que sea que esté ahí abajo. Tiene esta mano, esta bola en la mano, sabemos que es la mano del hombre que está en la cama, la deja caer, la mano pierde fuerza, la bola cae, y en ese momento, cuando se acomoda junto a la cama, los escalones de la cama, porque por supuesto tiene una cama escalonada, la bola se rompe. Y ahí vemos dos cosas. Primero, la nieve que se dispersa de una manera completamente irregular. Segundo, la casa en la que supuestamente estaba cayendo esa nieve, y de manera distorsionada, porque es todo, digamos que a partir de la curvatura de esta esfera de cristal, vemos como una enfermera entra a la habitación en la que nosotros ya estamos. Nosotros somos como un fantasma que está atestiguando todo esto, y de repente entra una enfermera muy distorsionada, y estas imágenes, que de nuevo son juegos visuales, hacen que cualquier luz de realidad, cualquier base lógica que hubiésemos tenido viendo lo que ya estábamos viendo, se distorsione todavía más. Es decir, Orson Welles, a la hora de elaborar esta muerte, y digo elaborar porque es una muerte muy elaborada, desde que la cámara empieza a entrar, este hombre ya está muriendo, y justo cuando lo vemos se muere. A la hora de elaborar esta muerte, nos dice, entre muchas otras cosas, que lo que vamos a ver está muy cerca de los sueños, está muy cerca de la irrealidad, y está muy, muy cerca también de la propia paranoia de un hombre que tiene tanto poder como para construir lo que acabamos de medianamente revisar, nada más en la entrada de la película. Esos son, insisto, los primeros 5 o 6 minutos del Ciudadano Kane, y en los cuales ya está marcada toda la influencia del señor Georges Méliès, y en los cuales, a través de sucesiones de imágenes que aparentemente no tendrían nada que ver una con la otra, ya nos ha contado todo lo que les he dicho. Si uno tuviera, digamos que si el montaje cinematográfico no tuviese el poder que tiene, uno diría, bueno, la secuencia es la de una cámara que se acerca a una casa en la cual vive un hombre que muere justo cuando entramos a su cuarto. Pero si tuviéramos que si tuviéramos que amarrar todo eso a un punto de vista más real, no podríamos ni hacer que la cámara volara como vuela
de la reja hasta la ventana, ni hacer que la cámara entrara como entra, con un juego de luces. Recuerden, la luz se apaga, se enciende para que nosotros ilusoriamente podamos cruzar esa puerta como si fuésemos fantasmas, y el hecho de que pasemos de un plano largo a uno tan cerrado como el de la boca y luego el de la mano, resultaría también un poco irreal. Ese poder del montaje, toda la herencia que ahí demuestra de los discursos de Eisenstein, y que bien pueden revisar tanto en La huelga como en El acorazado Potemkin, y por supuesto en Iván el Terrible, que es como el ciudadano Kane de Sergei Eisenstein, están también ahí puestos y están ahí también ejercitados. ¿Qué es lo mejor de todo esto? Que solo es el principio. Ese mero principio de la película tiene, insisto, para estudiar, para platicar y para comentar por horas y horas y horas. Por supuesto hay versiones que lo han musicalizado, por supuesto hay versiones que han tratado de reeditarlo, hay DJs que han tratado de elaborar todo un discurso audiovisual nada más utilizando esta primera secuencia. Y Orson Welles no se queda ahí. A partir de ese momento comienza a desarrollar la historia de este hombre que acaba de morir a través de cosas que no sabemos, que es, insisto, lo que yo creo que más violentó al cine de su época y a los críticos de su época y a la gente que fue a ver la película en su época. La película fue un fracaso en taquilla, solo hasta después la hemos podido valorar. En una película, insisto, visionaria. Vamos a ver la historia, y ahí es donde está el rompimiento con su generación. Vamos a ver la historia de un hombre que acabamos de ver que ya murió, pero que no sabemos de qué murió. Vamos a ver la historia de un grupo de periodistas también, porque esta última palabra de alguna manera queda registrada. Eso es una de las cosas que el ciudadano Kane no acaba de explicar. Este Rosebud que él suelta antes de que entre la enfermera, alguien averigua, nunca sabemos cómo, que es, yo creo que si no una falla, sí un tono fársico del propio Orson Welles. Nos enteramos que fue su última palabra. Y como los periodistas se enteran que es su última palabra, tratan de averiguar qué significa, y para eso empiezan a hacer toda una serie de investigaciones y de casi buceo en los archivos personales y en las pertenencias personales de Orson Welles para tratar de averiguar qué significa Rosebud. Y bueno, a partir de estas preguntas que se van multiplicando y de esta entrada fantasmagórica que ya nos regaló Orson Welles, es que la película va a tratar de caminar por las siguientes 2 horas. ¿Lo consigue? Sí lo consigue. ¿Hace que la película sea propositiva? Sí hace que la película sea propositiva. ¿Y hace que la película tenga valor cinematográfico? Sí. La película tiene mucho valor cinematográfico y mucho valor tecnológico. En El ciudadano Kane, a partir de estas investigaciones de los periodistas, se unen no solo las 2 influencias que ya les acabo de mencionar, sino también mucho del expresionismo alemán. Esta corriente cinematográfica que en la Alemania de principios del siglo XX consiguió, o por lo menos manifestaba, que las emociones de los personajes, o que los pesares de los personajes, o que las ideas de los personajes quedaran demostradas en, digamos, los ambientes y los espacios que rodean a los personajes. Es decir, no necesitábamos que el personaje, bueno o malo, dijera estoy de buenas o de malas, sino que podíamos verlo nada más checando bien sus ropas y nada más checando las atmósferas que lo envolvían. Esto también lo trae Orson Welles al ciudadano Kane, y a partir de la muerte de Charles Foster Kane, que es el principio de la película, nos empieza a envolver en juegos donde los encuadres a veces son muy luminosos, especialmente en la infancia de este personaje, porque con las investigaciones averiguamos que él fue heredero de la fortuna cuando él en realidad era un niño pobre, bla, 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 bla. Y luego nos podemos ir a las oscuridades cuando su matrimonio se pone en terrenos peligrosos, cuando su campaña política lo llena de pesadumbre y de preocupaciones, y cuando, por supuesto, las cosas, siendo millonario, no son sencillas, se ponen mucho más difíciles de lo que él podría haber imaginado. Esas, digamos, son las 3 vertientes, es decir, las 3 grandes corrientes del cine que hasta el momento existían, están metidas de lleno y a conciencia en una película como El ciudadano Kane. Y esto es nada más
el comienzo. Me tengo que ir a un segundo corte para tratar de rematar en el tiempo que nos queda la importancia y la trascendencia de una película como El Ciudadano Kane, que el pasado fin de semana se pudo revisar en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. Por eso nos gusta esta ciudad. Hay cosas que no, pero esta cosa estuvo este ciclo está muy interesante, muy a nuestra altura. Hay cosas que no lo están, esto sí, y que ustedes pueden revisar en cualquier momento, en el momento que se les acomode y de la manera como más les acomode. Entonces tenemos que ir al segundo corte de este programa y volvemos para el remate, dar ahora sí algunos puntos de trivia y algunas preguntas que la película suele dejar en el aire. Ahora volvemos. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Con Julio, Russo y Boludo. Todos los viernes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.m. Nunca se cruza el mismo puente dos veces. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Un libro para el fin, con Eduardo Limón. Todos los martes, nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me. El camino que no conocías hasta que te decidiste a andarlo. Puentes. Muy bien, ahora sí, ¿cuál es la importancia tecnológica del Ciudadano Kane? Que además se vuelve dramática y que además entra justo en el elaboradísimo proceso de montaje que tiene la película. Digamos que en sus años, 1941, apenas tanto película emulsionada, es decir, el filme tal cual, ¿no? La película física en la cual se registraba lo que la cámara estaba viendo, no eran cámaras digitales, eso tienen que tenerlo muy, muy claro. Ya podrían tener la sensibilidad suficiente para jugar con los contrastes de luces y de sombras que la película tiene durante toda su duración. A Wells le interesaba mucho marcar esta dualidad luz-sombra y en consecuencia las luces blancas son muy marcadas, muy presentes, un poco hechas hacia el lado plateado, jugándole mucho al cine que Gabriel Figueroa ya estaba haciendo en México. Y por el otro lado, los negros son muy cerrados, muy marcados, muy contrastados. Hay cuando se pelean estos dos tonos en la pantalla es muy claro, ¿no? Es muy evidente que están chocando y que en ese choque en medio estamos nosotros. Un poco la idea de la introducción, ¿no? Esta lluvia de preguntas que casi nunca nos resuelven. Si eso no fuera suficiente, pues bueno, también había una facilidad mucho más amplia para realizar escenografías y conseguir que las escenografías nos hablaran no solo en un segundo o en un tercer plano. Cuando un personaje está muy cerca de la cámara, se dice que está en primer plano. Lo que hay detrás de él, inmediatamente detrás de él, se le llama segundo plano, y todavía podríamos llegar más atrás, en el caso de que estemos retratando una oficina como la que veo desde esta mesa aquí en Puentes. La última pared sería el tercer plano. Podemos llegar más lejos, pero nos quedamos en este momento con los tres planos. El cine no estaba acostumbrado a dos cosas en 1941. Número uno, era muy complicado que se vieran los techos de las escenografías. La cámara nunca se inclinaba tanto de abajo hacia arriba, en lo que se llama un contrapicado, como para poder ver los techos de las escenografías o de los edificios en los cuales los personajes se estaban moviendo. El Ciudadano Kane lo hizo. No fue el primero, pero digamos que en Estados Unidos y para el cine industrial, comercial de este lado del mundo sí lo era. Lo hace y lo hace muy seguido por una razón muy particular. Orson Welles juega mucho, insisto, con el discurso de sus propios encuadres. Es una película
que yo creo y lo he hecho y lo he ejercitado en algunas de las clases de cine que con gusto he dado en varias instituciones, juega mucho con el discurso visual y psicológico que el cine puede elaborar a partir justo de los emplazamientos de cámara. Cuando una cámara ve a un personaje en contrapicado, es decir, de abajo hacia arriba, como nos vería un niño, ¿no? Lo vemos muy grande, muy poderoso. Si uno está sentado enfrente de una pantalla en donde la cámara está en esa posición, nos comunica poder de ese personaje hacia nosotros, nos empequeñece. Cuando lo hace al revés, en lo que se llama un picado, de arriba hacia abajo, como nosotros vemos a los niños, hace que cuando lo veamos en el cine, nosotros veamos a ese personaje muy disminuido, muy débil, dominado por nosotros. Cuando eso se hace en el juego de un discurso o de una plática entre los personajes, uno en picado, otro en contrapicado, nos establece de manera inmediata y clara quién es el más importante y quién es el menos importante. El más importante es el que ve en picado, el menos importante es el que ve en contrapicado. ¿Ok? Eso es mero discurso cinematográfico, algo que ya estaba hecho y asumido antes de que Orson Welles hiciera El Ciudadano Kane. ¿Qué es lo que hace Orson Welles? Exagera estos dos puntos de vista. En consecuencia, vemos muchos suelos de repente cuando un personaje domina al otro en una plática o en una situación, y por supuesto cuando la cámara voltea hacia arriba y ve a Charles Foster Kane lanzando un discurso o regañando a alguien o portándose de una manera muy prepotente con alguien, lo que vemos son los techos de las escenografías. Eso no ocurría por varias razones. Necesitábamos colocar muchas luces para que los personajes se vieran antes de esta película. En consecuencia, la luz estaba normalmente arriba, la cámara no podía voltear hacia esos techos. Número 2, se cuidaba mucho la sutileza del discurso. No había una necesidad, de hecho no la hay, pero cuando se hace es muy bonito, de exagerar estos encuadres y estas posiciones de la cámara. Orson Welles dice, yo lo quiero dejar todo todavía más marcado, quiero hacer de mi discurso visual algo realmente poderoso y manipular lo que la gente está pensando a la hora de ver a mis personajes. En consecuencia, estos encuadres, estos planos y estos ángulos están muy marcados. Los picados están muy picados, los contrapicados hacen lo propio y tenemos incluso a la hora de jugar con estos marcajes tan profundos, tenemos que ver prácticamente lo que ocurre hasta el final del cuarto o donde está el personaje o a donde va a estar o en el barco donde están platicando con no sé quién. Lo que importa en segundo y en tercer plano también lo tenemos que saber de manera clara, de manera eficaz. Lo que ocurre con El Ciudadano Kane es que desarrollan y juegan de manera muy pulida y muy pulcra con la famosa profundidad de campo. La profundidad de campo es esta técnica, este juego de lentes y de películas que nos permiten tener todo lo que podamos ver enfrente de la cámara en foco. No hay nada que esté borroso, no hay nada que esté, digamos, fuera de línea, todo se ve nítidamente, no importa si esté en primero, segundo, tercero o incluso cuarto plano. Esto, muy pocas películas lo habían hecho antes del Ciudadano Kane, y es algo que después el cine negro y el cine de gángsters explotó a profundidad. Interesaba a veces más lo que ocurría en segundo y en tercer plano que lo que ocurría en primer plano, que era muchas de las veces, hablando en particular de películas de espías, un engaño, ¿no? Todo lo que ocurría estaba detrás, es decir, la superficie no funciona, funciona lo que está más allá o más abajo de la superficie. Orson Welles lo hace no solamente en una secuencia del Ciudadano Kane, lo hace toda la película. Toda la película está en foco, toda la película nos dice todo importa y toda la película nos dice todo lo que ustedes están viendo, necesito que lo memoricen. En consecuencia, es una lluvia intensa de datos a través de imágenes que están construidas con la idea del montaje de Eisenstein y que están reforzadas con varios trucos visuales como los de Georges Méliès. Digamos que está reuniendo, y aquí es donde a mí me gustaría dejar marcada la importancia final del Ciudadano Kane, está reuniendo todo el cine que había en su época, está reuniendo todos los discursos que se podían juntar en su momento en una sola película, que por supuesto tenía su punto crítico a los medios de comunicación, siendo el cine un medio de comunicación además de un arte, que estaba inscrito en una posición política muy de izquierda, lo cual incomodó a mucha gente, pero bueno, era un pensamiento progresista, era un pensamiento valiente, que nos manipulaba visualmente a este personaje que unas veces era muy poderoso, cuando lo veíamos en contrapicado,
y otras veces era realmente débil y manipulable, y es entonces cuando lo vemos a él en Picado. Por eso creo que El Ciudadano Kane es una de las pocas películas, y quizá no tanto, cuando una película está bien hecha normalmente ocurre, es una de las pocas películas que puede verse sin subtítulos, que puede verse sin la música y que puede verse incluso sin el audio. Nosotros entenderíamos perfectamente lo que ocurre en la cámara y con los personajes, sin importar si estamos oyendo lo que están diciendo o lo que no están diciendo, que también importa. Y ahí, justo porque importa, es donde está el juego de montaje que Orson Welles desarrolla de manera tan brutal, tan eficaz y tan clara. Ya que les mencioné la música y nada más para tratar de rematar, porque, insisto, este tema es más rico después de la película. La música de la película la hizo Bernard Herrmann, que fue, después de esta película, esta fue su primera, se convirtió con el paso del tiempo en uno de los compositores más importantes del cine. La paradoja es que Orson Welles, después del fracaso del Ciudadano Kane, después de haber construido una película visionaria, una película importante, una película propositiva, tiene muchísimos tropiezos después y digamos que nunca consiguió alcanzar las alturas que sí alcanzó Bernard Herrmann con su música, nunca consiguió alcanzar el nivel y la importancia cinematográfica con otra película que él hubiese hecho. O sea, sí hizo películas importantes después, tiene muy buenas apuestas, tiene muy buenas propuestas, por supuesto, su dominio del lenguaje cinematográfico sigue siendo el mismo, pero nunca puede volver a volar tan alto como voló con El Ciudadano Kane. De manera paradójica, este ascenso y esta caída tan del rock and roll, ¿no? Tan de los antihéroes, tan del propio Ciudadano Kane, que es lo que nos cuenta, ya verán ustedes a dónde lleva la investigación de los periodistas y qué es lo que Rosebud significa, se acaba reflejando también en la vida de Orson Welles. Nunca vuelve a subir tan alto y sí cae muchas veces, tanto y de tal manera que cuando uno habla de él, se recuerda a esta película y suelen olvidarse las demás. Esa es la gran paradoja del Ciudadano Kane, que teniéndolo todo, desde todo lo que les acabo de contar, hasta el poder que una película tan importante le da, no puede manipularlo y todo se le viene abajo. Es la historia de Charles Foster Kane, la misma historia de Orson Welles, más que la de William Randolph Hearst. Eso ya lo tendremos que platicar con cerveza y con mezcal de por medio. Yo se las voy a dejar ahí y nada más les voy a dar una pista. Si no han visto El Ciudadano Kane, en esta secuencia de entrada que les recordé, en esta rotura del cristal, en esta entrada de la enfermera, en este letrero de no pasar, en esos primeros 6 minutos no solo está resumida toda la película, que es lo que intenté contarles hace rato, sino que está la respuesta a lo que todos los periodistas están buscando en los restantes 100 y cacho de minutos. Rosebud, el significado, todo lo que representa y todo lo que significa, está en la secuencia inicial de la película. Así de importante y así de poderoso es el discurso cinematográfico del Ciudadano Kane. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada.